Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Hernández Rojas. El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual en el marco del ciclo de paneles Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos, que es un espacio que ha diseñado este instituto para vertir opiniones, críticas y, por qué no, propuestas en este escenario, para nuestra sociedad, abordando temáticas de actualidad y de interés tanto para la sociedad como para el sector académico. El día de hoy abordaremos el tema Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, panorama derivado de la pandemia COVID-19. Para hablar de esta temática, el IAP se viste de gala con la presencia de nuestras panelistas. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio diseñado por el Instituto. Presentaré brevemente a nuestras panelistas. Ella es economista, maestra en Economía, Política y Política Pública y doctora en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito académico, ha sido catedrática en IEXE, Escuela de Políticas Públicas, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, en la Universidad del Valle de Puebla, impartiendo materias sobre riesgo país, inversión extranjera, inteligencia competitiva, geoeconomía, economía industrial, problemática social contemporánea, econometría, estadística, metodología del marco lógico, entre otras. Ha trabajado como asesora de gobiernos estatales y municipales y ha realizado investigación sobre la administración de Vicente Fox y Evo Morales, convergencia absoluta y condicional en los municipios del Estado de Puebla, sobre política pública para el cuidado del medio ambiente y el análisis de la capacidad institucional municipal como impulsor del desarrollo local. Un gusto contar con la presencia de la doctora Fabiola Arenas de Ita. Muchas gracias por aceptar la invitación a este panel, doctora. Muchísimas gracias. Tengo el gusto también de presentarles a Alma Carrera Padilla. Ella es licenciada en Derecho y cursa la maestría en Estudios de Género. Cuenta con certificación en 5 estándares de competencia laboral, docente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Tiene amplia experiencia académica y laboral en atención a mujeres víctimas de violencia, brindando orientación jurídica en español y en náhuatl. Ha contribuido en el diseño de cursos, talleres y conferencias, manuales para prevenir, atender y erradicar la violencia por razones de género. Sus áreas de especialización son Derechos Humanos, Sistema Nacional Anticorrupción, Estudios de Género, Transparencia y Rendición de Cuentas. Compañera docente en el Centro de Crecimiento Profesional de este instituto. Muchas gracias, maestra Alma Carrera, bienvenida. Muchas gracias. Por último, y no menos importante, Leticia Villaraldo López es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, maestra en Derecho con especialidad en Ciencias Penales. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho y Género y se encuentra desarrollando su tesis doctoral en la línea de investigación de tópicos relacionados con la trata de personas en el Estado de Puebla. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Procesal Penal, Género, Sexualidad y Violencia, acceso a la justicia en materia de derechos humanos y amparo. Además, tiene una amplia experiencia laboral como asesora jurídica, catedrática en diversas universidades de Puebla y se ha desempeñado en diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ahora Fiscalía General del Estado. Ella ha sido aliada en el Refugio de Víctimas de Trata de Personas, sede Puebla,
de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad y en la actualidad desarrolla actividades de capacitación y de consultoría. Derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, feminicidio y trata de personas. Es un gusto contar con la presencia maestra Leticia Villaraldo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar a el tema que ocupa en esta ocasión. El objetivo de desarrollo sostenible número 16, estos objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como la Agenda 2030, contempla las aspiraciones de paz, justicia e instituciones sólidas. Representa para el Estado uno de los mayores retos para aspirar al desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado. Doctora Fabiola Arenas de Ita, los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una hoja de ruta o guía para el ejercicio de planeación en el ámbito internacional, nacional y local. En este sentido, quisiera abrir este panel preguntándole, ¿qué plantea el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas? ¿Y cuál fue el diagnóstico que dio lugar a su establecimiento en la Agenda 2030? ¿Y cuál es el panorama derivado de la pandemia COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe? Ok, mira, primeramente quisiera empezar con esta frase: sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. A partir de esto, entonces, debemos entender que cada día el mundo está cambiando y precisamente se están viviendo y transformando con nuevas realidades. Es indiscutible que tenemos que empezar a voltear a ver esta nueva manera en cómo se debe de ver la paz, cómo se deben de empezar y emprender nuevas acciones, y en donde también cuestiones de seguridad y que las instituciones que nos gobiernan nos lleven realmente a esa transformación, a ver realmente acciones de paz y de seguridad. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo lo que se busca es reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad que se vive. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso. Sin embargo, también es muy importante que empecemos a revisar cómo se han venido comportando los países, pero sobre todo las instituciones a partir de este objetivo. Es muy importante, sobre todo, también entender que el objetivo 16 busca la promoción de estas comunidades, sobre todo comunidades justas, comunidades pacíficas y sobre todo comunidades inclusivas, que si bien se ha estado trabajando, los desafíos siguen siendo muy, muy grandes. Primero, para el caso sobre todo en particular de América Latina. En América Latina estamos viendo sobre todo grandes cantidades de movilidad, en este caso, comunidades que son desplazadas precisamente por problemas en seguridad. También estamos encontrando cuestiones de violencia hacia los derechos humanos por esta, ¿cómo decirlo?, por esta venda que se tiene en las instituciones en donde no se tienen muy claros cuáles son los preceptos de justicia, o bien la justicia pareciera que no se da por igual para todas las personas. Asimismo, en cuestiones también relativas a la inclusión, se habla de muchas cuestiones, de muchos procesos. Sin embargo, en la realidad no se ha podido aterrizar de esta forma. Otra cosa también importante que tenemos que considerar para este objetivo es que los países también tienen que empezar a fomentar cuestiones sobre qué entendemos por la paz, qué entendemos por la seguridad y hacia dónde tienen que girar estas acciones. Ahora bien, comentábamos, por ejemplo, también cuestiones de cómo se crea este objetivo y hacia dónde tendría que ir. El objetivo también se crea y se fortalece o empieza a robustecerse porque empezamos a ver que en ciertas zonas empiezan a generarse más círculos de inseguridad, más círculos de violencia,
Y si esto alineamos los efectos que está dejando la pandemia COVID-19, empezaremos a ver y a revisar cifras, y en unos minutos yo creo que las retomaremos todas las panelistas, será precisamente que esta violencia ha empezado a agudizarse más desde el primer núcleo, que es la familia, y posteriormente se verá reflejado en todas las sociedades. Muchas gracias, doctora Fabiola. Maestra Alma Carrera, las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 obligan a llevar a un análisis del diagnóstico global a la realidad nacional y local. En este sentido, ¿qué tanto las cifras de violencia, injusticia y corrupción forman parte de nuestra realidad más cercana? Y al respecto, ¿qué estrategias y acciones contundentes se están llevando a cabo en México y en nuestra entidad? Muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera dar un agradecimiento al Instituto de Administración Pública por permitirnos estos espacios para hablar temas tan importantes a nivel nacional y a nivel local, y por supuesto que son de agenda pública. Bien, contestando a tu pregunta, quisiera comentarte algunas cifras ya a nivel nacional, sobre todo a partir de 2018. Según el INEGI, el 93% en el 2018 de los delitos no se inició una carpeta de investigación, es decir, no hubo una denuncia. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2019, nos dice que los homicidios pasaron de 34.849 en 2015, a 50.842 en 2018. De acuerdo con Transparencia Internacional, 2018, México ocupó el lugar 138 del índice de la percepción de la corrupción con 28 puntos. Para 2019 ocupamos el lugar 130 de 180 países con 29 puntos. Solamente como dato, este índice de la percepción se califica de un 0 al 100, donde 0 es un país altamente corrupto y donde 100 es un país totalmente limpio. Si bien es cierto, no hay ningún país que cuente con el 100% digamos, de limpieza de corrupción. Evidentemente hay países, por ejemplo, nórdicos, que llegan al 85, 87, 85 puntos, digamos, de la corrupción. Entonces son países que no tienen, si bien no tienen el 100%, sí hay países que han logrado precisamente combatir este tema de la corrupción. Ahora, según estimaciones del Banco Mundial, entre un 9 y 10% del Producto Interno Bruto se destina a la corrupción. Esto nos da cuenta precisamente de la importancia de empezar a combatir este fenómeno multifacético, por supuesto, y que se empiecen a establecer medidas y estrategias necesarias a nivel tanto nacional, estatal, como a nivel internacional. Y esto me lleva precisamente a hablar del compromiso que tiene nuestro país a nivel internacional, pues sobre todo en el tema de la corrupción. Ejemplo de ello son las convenciones internacionales que se han firmado. Una de ellas es la Convención Mérida, mejor conocida como Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que precisamente tiene la intención de este tema del combate a la corrupción, sobre todo trabajando con el tema de las instituciones, ¿no? El emplear códigos de conducta, códigos de ética, mismos que ya se están empezando a generar a partir de 2019 a nivel federal, a nivel estatal. Tenemos uno desde 2017, sin embargo, hay una nueva publicación en 2020, perdón, sí, exactamente en este año, 2020, en abril, ya contamos con un código de ética en donde se plantean precisamente estos principios, valores y reglas de integridad que deben guiar y deben de conducir el actuar de las y los servidores públicos. ¿Y a qué voy con todo esto? Precisamente quiero llegar al punto de que es necesario trabajar en estas instituciones sólidas con apego a derechos humanos, instituciones que promuevan, que protejan y que respeten los derechos humanos de las personas. ¿Para qué? Para que las personas precisamente puedan acceder a todo tipo de servicios, salud, educación, seguridad, justicia, que es precisamente uno de los problemas que pues más ha atacado en nuestros días la inseguridad, ¿no? La inseguridad, por supuesto, se está abriendo espacios, está tomando nuestros espacios públicos y por ello es necesario precisamente empezar a establecer estrategias diferentes, ¿no? También otro de los compromisos que tenemos precisamente es
a nivel internacional, pues lo marca a partir de que se reforma la ley general, la ley, perdón, de planeación en febrero de 2016, febrero de 2018, perdón, en donde se integra precisamente la agenda del desarrollo sostenible a esta planeación. Es decir que a partir de los planes de desarrollo 2019-2024 y los planes de desarrollo 2024-2030 necesariamente tienen que tener esta visión dentro de sus planes los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? También se habla de una visión a 20 años. ¿Por qué a 20 años? Bueno, porque es necesario plantear proyectos de transformación que no se vayan modificando de acuerdo con los periodos administrativos. Esto es que exista un seguimiento a esos planes de desarrollo, ¿no? Finalmente, también quiero comentar que el 26 de febrero de este año también se presenta la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México. En este documento se plantean temas primordiales como son el combate a la corrupción, como son la recuperación del Estado de Derecho, como son temas primordiales como transitar hacia una democracia participativa. Y esto, insisto, nos da cuenta precisamente del compromiso que tiene nuestro gobierno en incorporar pues todos estos lineamientos necesarios para dar pie a buscar esta paz, esta justicia y estas instituciones sólidas, ¿no? Uno de los puntos focales precisamente es la restauración de la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones, que también se ha ido perdiendo precisamente a partir de la década de los 90, cuando empiezan a surgir estos problemas de corrupción, ¿no? Cuando los medios masivos de comunicación nos empiezan a bombardear de diferentes temas de corrupción, y que esto pues da como consecuencia esta pérdida de la confianza en las instituciones. Costos de la corrupción, por supuesto, hay demasiados, hay costos políticos, podemos observar costos económicos, sociales, en el recorte de presupuestos en diferentes rubros, etcétera. A nivel Estado, algunos de los puntos que hemos observado precisamente en este quehacer del gobierno, lo vemos específicamente dentro de los planes de desarrollo. El primer plan, el plan de desarrollo, 2018-2024 del actual gobierno, tiene dos ejes principales, ¿no? que abordan este objetivo número 16, que es el eje 1, que es seguridad pública, justicia y Estado de Derecho, y el eje especial número 2, el eje especial que habla del gobierno democrático, innovador y transparente, cuyo objetivo precisamente es el tema del combate a la corrupción, es el tema de promover una cultura de denuncia, promover la confianza de las instituciones, mejorar los procesos de atención a las víctimas, entre otros temas. Bueno, hasta aquí quiero llegar con mi primera participación. Muchas gracias, maestra Alma. Bueno, pues teniendo una panorámica de los esfuerzos que desarrolla el gobierno estatal, pues hemos de pasar un poco más al análisis de la experiencia que llegamos a tener en nuestros diferentes ámbitos de acción en el tema laboral sobre cuáles han sido los efectos negativos de la pandemia en este objetivo, en este grupo de objetivos. Todavía no estoy seguro cómo nombrar al objetivo 16, ¿sí? Pero bueno, doctora Leticia Villaraldo, actualmente la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos negativos en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. ¿Qué retos enfrentaba el gobierno federal y el gobierno estatal antes de la crisis sanitaria? ¿Y qué tan lejos nos encontramos de conseguirlos en el escenario post-pandemia? Ha habido situaciones en las que desde el nacimiento de estas ha habido corrupción. La corrupción precisamente ha sido un tema que ha crecido intensamente en la última década. Vemos entonces que tenemos ese reflejo de la corrupción. ¿En qué lo podemos ver? En el alto índice delictivo, en el fortalecimiento de las organizaciones delictivas, en la falta de credibilidad de la sociedad en sus gobiernos y en sus instituciones. Y con todo este escenario, vemos que en cuanto a la Agenda 2030, en el año 2018, el gobierno de la República del sexenio anterior rindió un informe voluntario, un informe nacional voluntario para dar un balance sobre el desarrollo sostenible. En este reconoció la debilidad institucional
y el fortalecimiento sobre todo de la delincuencia organizada, que son factores que han impedido de manera importante el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030. Concretamente el objetivo 16. Presentó algunas acciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la alerta de género, la creación del el Sistema Nacional Acusatorio en materia penal, y esas acciones y todo ese informe dentro de esa estructura institucional, pues hoy ha quedado en entredicho su veracidad, toda vez que estamos viendo en tiempos recientes que ha sido uno de los gobiernos con más alto índice de corrupción en el país. Ahora bien, en recientes días, en el mes pasado, concretamente en septiembre, el gobierno de la República rinde su informe nacional de gobierno, y en este habla sobre la importancia que implica el abatimiento a la corrupción. Para ello se crea se crean acciones concretas, como la Secretaría de la Función Pública cumple una función como de plataforma de acción que va de la mano con las acciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se hace la auditoría, la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y ahí se detectan millonarios desfalcos al erario público. Se también identifican actos de corrupción, que por citar alguno de los relevantes, es los trabajos del tramo carretero de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote, en donde se identificaron sobrecostos injustificables por 1,442 millones de pesos. También en este mismo año, febrero de este año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la validez de la resolución que inhabilita hasta por 10 años al director general de Pemex por falta de credibilidad en las rendiciones de sus situaciones patrimoniales. Asimismo, entonces, se ha publicado en agosto del año 2019 dos programas nacionales para el combate a la corrupción. Aquí en estos programas que se empiezan a aplicar, es interesante analizar cómo ahí se define en la nueva forma de entender la corrupción. Se entiende esta entonces como una forma de dominación que tiene que ver con el poder estructural. Esto se forma a partir de 3 elementos: el abuso de poder, la prevalencia de la impunidad y la falta de participación ciudadana. Estos son 3 elementos fundamentales para poder ver o explicar por qué ha crecido desmedidamente la corrupción y la forma en que está ha impactado de manera negativa en el debilitamiento de las instituciones. Así pues, con motivo de la pandemia y ante este escenario que tenemos con alto índice de corrupción, se ha hecho un reajuste al presupuesto de egresos de este año 2020 para que todos los recursos recuperados del rubro de corrupción se destinen para atender las situaciones prioritarias con motivo de la pandemia COVID-19. Así también tenemos que en el tema del Estado de Derecho, para hablar del Estado de Derecho, primero tenemos que definir cómo se construye y qué es el Estado de Derecho. Desde el punto de vista, desde la perspectiva humanista, el Estado de Derecho es una política de gobierno que tiene que ver con que la sociedad y las autoridades mismas están sometidas a las leyes, y que estas leyes se deben aplicar por igual para todos, pero estas leyes, a su vez, que rijan esa vida gubernamental y social, deben estar alineadas en congruencia con la constitucionalidad y con la convencionalidad, para que en todo momento se respete de manera irrestricta los derechos humanos, la dignidad humana. Así también, para que esto funcione, se requiere que se generen procedimientos que garanticen la transparencia de la justicia procesal, que también haya rendición de cuentas y la separación de poderes. Solamente así se puede construir un legítimo Estado de Derecho. Entonces, en este momento es un reto, desde luego es un reto poder atender
atender con todo esto este panorama de debilitamiento institucional y de falta de credibilidad en la población, atender todas las apremiantes, sobre todo necesidades que hay en el rubro con motivo de la pandemia. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues con esta primera intervención, pues nos queda bastante claro que el objetivo 16 de la Agenda 2030 puede constituirse prácticamente como una política de Estado. Estaba revisando los 17 objetivos, porque obliga, ¿verdad?, el tema de la Agenda 2030. Sabemos que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. De estos, 5 están orientados a la atención de grupos vulnerables y el goce de los derechos fundamentales. 5 al medio ambiente y la sustentabilidad. 5 al desarrollo económico, infraestructura y comunidades sostenibles. Tan solo un objetivo a las alianzas y cooperación internacional. Y del mismo modo, un solo objetivo para temas tan sensibles como en el caso mexicano, que es la seguridad pública, la justicia y la solidez de las instituciones públicas. ¿Esta aritmética resta importancia al objetivo 16? ¿O acaso el combate a la inseguridad, la injusticia y a la corrupción son temas interdependientes? Y por último, desde su experiencia, ¿cuál de estos 3 temas de los objetivos del objetivo 16 sería el más urgente de atender en el escenario de la nueva realidad post-pandémica? Estas son algunas preguntas que vamos a poner sobre la mesa en esta segunda intervención, en donde hemos observado desde luego la importancia de estos 3 rubros que se constituyen no solo como un objetivo ya en el escenario local, en el escenario nacional, sino, como lo menciona la maestra, deberían estar constituidos como una política de Estado. Y pues lo observamos por lo menos en los documentos de 5 ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo. Prácticamente 2 de estos 5 tienen que ver con el objetivo 16, ¿no? Y en el nivel regional, en el nivel internacional, observamos que parece que todavía no llegamos a un punto de inflexión, así como está de moda el punto de inflexión. ¿Cuándo va a dejar de crecer la curva de crecimiento o de cada día mayores casos de violencia, de impunidad, de corrupción? ¿Estamos cercanos a ese punto de inflexión en el ámbito regional, en el ámbito local? Bueno, estas son algunas preguntas que pongo sobre la mesa y quisiera que pudiéramos retroalimentar en esta segunda intervención, comenzando del mismo modo con la doctora Fabiola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo quiero retomar estas preguntas partiendo precisamente de lo que acabamos de comentar y sobre todo dando un aspecto muy general a nivel Latinoamérica. Resulta que si nosotros revisamos el último informe de los Objetivos de Desarrollo y sobre todo sus indicadores, resulta que el indicador del objetivo 16 es uno de los que se ha visto con semaforización en rojo y naranja. ¿A qué me refiero? Ha sido decreciente el indicador, no ha habido una mejora, nos hemos estancado y algunos podrían decir, bueno, México se estancó, pero está al igual que Chile, que Brasil. Sin embargo, también es interesante darnos cuenta que, por ejemplo, países como Honduras y Guatemala están teniendo ahorita avances moderados. ¿En qué sentido? En que si bien están viéndose beneficiados por nuevas políticas, también es interesante el papel que están tomando las instituciones públicas. Lo comentaba acertadamente la maestra Leti, comentando precisamente que esto tendría que ser una política de Estado, completamente de acuerdo, pero para que eso se logre necesitamos instituciones fuertes. Si no tenemos instituciones sólidas y fuertes, pues desafortunadamente parecería que vamos a caer en el mismo círculo vicioso. Otra cosa también importante a destacar a nivel internacional es que de todos los indicadores, resulta que el de paz, justicia e instituciones sólidas
Si bien se puede decir es que tuvo un avance significativo, un cambio porcentual del 4.1%, si revisamos en la totalidad, pues sigue siendo uno de los indicadores más lentos, uno de los indicadores que va en retroceso. Pareciera que no se ha tenido muy claro hacia dónde tenemos que luchar o de implementar acciones para mejorar este indicador. Otra cosa también importante es que dentro de las acciones o dentro de estas variables que analiza el indicador, una de las constantes y que no ha tenido una baja, sino al contrario, ha venido a la alta, es la percepción de corrupción. Y nuevamente, ¿de dónde se deriva esto? De las instituciones. Si no contamos con instituciones en las que realmente se transparenten los procesos, se mejore también cuestiones de mejores regulatorias, mejores también dentro de diferentes aspectos del propio sistema, pues quedaríamos nuevamente con la buena intención, que pareciera también que es una de las tendencias que se ha tenido en los últimos años. Tenemos buenas intenciones, pero no las logramos concretar. Y otra cosa también interesante, hemos venido revisando a nivel internacional cómo países como Honduras, con ese grave problema por mafias, por los maras, sí ha venido reduciendo algunos niveles de inseguridad, pero también a partir de la implementación de nuevas políticas públicas, ahora sí, sobre todo con este aspecto de generar política pública no para el ciudadano, hagamos política pública con los ciudadanos. Si de esta manera lo hacemos, empoderamos, y al empoderar a la ciudadanía, tendremos como resultado niveles de paz y niveles de justicia más transparentes y más acordes también a las necesidades que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Pues efectivamente el escenario no es nada sencillo porque de hecho ha habido realmente un avance en cuanto a la emisión, promulgación o aprobación de normatividad orientada a disminuir estos problemas tan sensibles en nuestra sociedad, y en particular en México. Pues es realmente alarmante, ¿no? ¿Qué tan distantes estamos de la aplicación de esta normatividad? Ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Maestra Alma, adelante, por favor. Claro que sí. Quiero partir precisamente hablando precisamente de paz, justicia e instituciones sólidas, que la paz no solamente es la ausencia de guerra, ¿no? La paz forma parte de los derechos humanos de tercera generación, ¿no? Junto con la coexistencia pacífica, junto con la justicia internacional, entre otros, ¿no? Entonces, incluso la autodeterminación. Entonces, a partir de mencionar esto, evidentemente se vuelve una obligatoriedad del mismo gobierno, pues, proporcionarnos esa seguridad, ¿no? Entonces, evidentemente nuestro país ha tenido, digamos, diferentes sistemas, en este caso en el tema de la corrupción, pues ha implementado un sistema nacional anticorrupción, ha implementado una política nacional anticorrupción. Lamentablemente lo que sucede aquí es que no se le da seguimiento a este tipo de políticas, ¿no? Entonces, tenemos un sistema nacional, tenemos una política anticorrupción que al final del día se tienen que alinear precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Específicamente en tema de corrupción, el 27 de mayo de 2015 hay una reforma muy importante a nivel general en nuestra Constitución, en donde se precisamente da como resultado el surgimiento de este sistema. Posteriormente es necesario emitir legislación a nivel general, específicamente 2016, julio, se emite una serie de legislación a nivel general, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que dan como resultado precisamente este formulamiento, esta organización que debe de tener el sistema para poder implementar diferentes acciones, ¿no? Insisto, hay políticas, lamentablemente, insisto, no se le está dando el seguimiento necesario. Este sistema nacional, bueno, tiene la intención precisamente de, a partir de su comité coordinador, de emitir todas aquellas políticas, pero no solamente de emitir, sino también de evaluar y también de ser pues este vínculo con organizaciones internacionales para precisamente el tema de combatir la corrupción, ¿no?
Esto, a nivel estatal, por supuesto, también se está implementando este sistema, por supuesto, insisto, el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, tienen este compromiso precisamente de realizar políticas en temas de combate a la corrupción, específicamente, te mencionaba en la participación anterior, en los ejes de gobierno, en donde incluso uno de estos ejes específicamente habla del tema del combate a la corrupción, ¿no? Entonces, se están implementando acciones. Tenemos, insisto, estas políticas anticorrupción. Sin embargo, esto no es suficiente, como ya hemos visto, ¿no? Esto es insuficiente si no trabajamos directamente con el tema de la integridad, el tema de la ética pública, ¿no? Que son indispensables y son necesarias. Tan es así que en 2017 la OCDE publica una recomendación en el tema de la integridad, y esto con el objetivo precisamente de establecer ciertos pilares para el tema del combate a la corrupción, ¿no? Dentro de esos pilares habla de la cultura de la legalidad, habla de la seguridad, de un sistema eficaz, habla de estrategias prioritarias, habla de realizar un diagnóstico de cómo se encuentra el determinado espacio, el país específicamente, y a partir de esto empezar a implementar las diferentes líneas de acción para lograr este combate efectivo a la corrupción. Entonces, dicho de otra manera, lo que necesitamos, lo que requerimos es precisamente un gobierno que sea abierto, lo cual por supuesto se supone que ya tenemos, pero bueno, falta mucho la participación de la misma sociedad, y esto me lleva al segundo punto, que es la sociedad pues más participativa, que sea una sociedad más exigente de sus instituciones, que sea una sociedad que vigile efectivamente el tema de la rendición de cuentas, el tema de transparencia, que esté siendo más participativa, ¿no? Y esto obviamente alineado a el gobierno cercano, el gobierno incluyente, el gobierno abierto, que esté presentando cuentas claras y por supuesto de la mano con instituciones sólidas, y para esto va a ser necesario trabajar precisamente con las y los servidores públicos en el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, el trabajo guiado por la legalidad, por la honestidad, por la integridad, es decir, en pocas palabras, el tema de la ética pública y el tema de la integridad precisamente en el actuar de las y los servidores públicos. Muchas gracias, maestra. Pues estamos observando una ventana que implica esfuerzos, políticas que no son de corto plazo, ¿no? Son de largo plazo por el hecho de que se impacta directamente o se espera impactar directamente en la cultura no solamente del servidor público, sino también de la sociedad, porque el componente de participación es sumamente importante, y el componente cultural al interior de los servidores públicos son puntos medulares que deben estar considerados en las políticas orientadas a alcanzar estos objetivos, ¿verdad? Bueno, continuamos con la participación de la maestra Leticia en estas preguntas que pusimos sobre la mesa. Son 3 objetivos, es un objetivo, ¿cuál es el más importante? O todos tienen que estar inmersos en una mística, en una lógica de servicio público orientada más o menos a estos temas que han mencionado nuestras demás panelistas. Sí, aquí es interesante recordar que en todo momento el Estado es garante de la sociedad en cuanto a brindarle cubrir todas sus necesidades inmediatas. Para lograr esa paz social se ha requerido reconstruir esas instituciones que han quedado devastadas precisamente, como ya se ha dicho, por la corrupción. Cuando tenemos pocos recursos y tenemos mucho por hacer para fortalecer las instituciones y recuperar la credibilidad social, un ejemplo es, por ejemplo, se ha incorporado la Guardia Nacional para hacer tareas de seguridad pública en todo el territorio. Constitucionalmente esto ya ha sido avalado y definitivamente es un costo más alto para el Estado el combatir que el prevenir. Por eso hoy se debe incorporar precisamente, y ya lo han comentado mis compañeras panelistas, se debe incorporar aquí a todos los actores. Es sociedad, es iniciativa privada, es la academia, son todos
que de manera conjunta estemos alertas para trabajar activamente si queremos reconstruir precisamente pues nuestro Estado de Derecho, la credibilidad social, para poder alcanzar ese desarrollo económico, porque creo que uno de los principales retos que en este momento tenemos con motivo de la pandemia es la devastación de la economía, y esto va a impactar en todos los demás, de los demás aspectos, como es el acceso a los servicios públicos mediatos, que es urgente, como es tener una capacidad de respuesta en los servicios médicos. También vemos que en el tema de justicia, hoy, con motivo de la pandemia y los días que estuvo cerrados las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, tanto a nivel federal como local, vemos que hubo una acumulación, aunque se han ido incorporando paulatinamente, ha habido ahora un rezago que ya de por sí se tenía, pero ese rezago se ha aumentado considerablemente a nivel nacional y a nivel estatal. Es también ese problema el que se presenta en este momento, y eso pone en entredicho una garantía constitucional de alto valor, la efectividad del acceso a la justicia. Es lo que ahorita está letargado, está retardado. Hay una situación muy interesante que vemos en cuanto al Poder Judicial federal y estatal. Por ejemplo, aquí en Puebla, vemos una gran diferencia. La gran carga de trabajo la tiene en su mayoría el Estado, pero el recurso económico lo tiene en mayor cantidad la federación. Y entonces ahí vemos una disparidad para poder, como decíamos, accesar de manera efectiva a la justicia. Hemos visto que el gobierno del estado también ha replicado acciones homologadas de criterio con la federación para el combate, por ejemplo, de la corrupción, porque este ha sido uno de los temas sumamente interesantes. Se ha dicho entonces que en gobiernos anteriores han presentado informes robustecidos con resultados institucionales, pero no ha habido transparencia en la rendición de cuentas del por qué el Estado de Puebla al 2019 tiene una deuda de más de 39,000 millones de pesos. Tenemos entonces hoy también la detección de situaciones como de corrupción, que tiene que ver con la concesión y operación del transporte, de la red de transporte articulado. Tenemos también recientemente un caso de un presidente municipal que está encarcelado por actos de corrupción. Esto no lo podemos dejar de decir, porque es una manera de ver que pasamos del discurso institucional a la realidad. Queremos ver las acciones de resultado, pero para que logremos estas acciones es un reto cambiar el paradigma, cuando debemos participar todos y todas de los escenarios que decíamos. Y un ejemplo es con la pandemia COVID, cómo la asumimos desde lo personal, familiar, comunal, y abrimos de lo micro a lo macro, cómo somos de responsables. Creo que ese es un importante punto para ver cómo vamos a ser de responsables en poder generar un país en donde recuperemos y robustezcamos las instituciones, un robustecimiento de instituciones. Si queremos ese país, todos anhelamos ese país, pero para lograrlo, la tarea es de todos. Claro, recuperar la confianza en el gobierno va a depender precisamente de esa erradicación de la corrupción, la racionalidad de los presupuestos. Creo que mucho se ha dicho y es verdad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces creo que los retos están ahorita en este momento para destinar todo lo que se pueda de recursos, de trabajo institucional para atender lo apremiante, economía y salud. Muchas gracias, maestra. Pues sí, efectivamente, en este escenario no podríamos decir que todo está perdido. Ciertamente hay grandes rezagos históricos, y mientras mayores los rezagos, mayor el reto. Pero además aquí tenemos un escenario en el que, derivado de la pandemia y derivado de la propia política de austeridad, hay menos recursos, y ¿qué creen? Muy probablemente va a haber todavía menos para atender estos grandes retos. Bueno, pues vamos a concluir con una ronda en donde ustedes puedan vertir la opinión generalizada. Sabemos que esta temática pues es muy vasta, muy amplia. Podríamos tal vez proponer un panel para cada uno de los subtemas de este propio objetivo de desarrollo sostenible. Ineludiblemente estamos hablando
simultáneamente del tema de inseguridad, del tema de corrupción y del tema de instituciones sólidas. Es decir, no podemos solamente hablar de uno de los temas, puesto que están íntimamente interrelacionados, ¿verdad? En este sentido, hay una luz al final del túnel. Podríamos pensar en una propuesta o solamente, ya han vertido varias propuestas, varias líneas sobre las cuales debería fortalecerse el esfuerzo de la política pública. Sin embargo, como menciona la maestra Leti, hay cosas que sí se han logrado, ¿no? A manera de conclusión, ¿cuál sería su opinión en cuanto al avance y en cuanto a la punta de lanza que debe llevar la consecución de las metas de este objetivo de desarrollo sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas? Comenzamos del mismo modo con la doctora Fabiola y concluimos con la maestra Leticia. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Creo que sí ha habido muchos avances, sobre todo aterrizando mucho a lo local. Los movimientos sociales se han visto reforzados, se han escuchado las peticiones a partir también de estos movimientos sociales, algunos obviamente criticados por cuestiones de violencia. Sin embargo, también creo que sí se han visto grandes avances en empoderar al ciudadano. El ciudadano ya tiene también esta noción, ya no es ese ciudadano que a todo acepta, ya es un ciudadano que cuestiona, que critica, pero que también propone, y que eso pareciera que no se veía. Solamente se decía de este ciudadano que critica, pero no propone. Ahora se está proponiendo, están poniendo en la mesa algunos temas, pero también soluciones. Se están sumando también diferentes actores de diferentes trincheras, y esto también ha servido para que las propias instituciones empiecen a detectar áreas de oportunidad, empiecen a robustecer también a sus equipos, y sobre todo también yo creo que ya se está bajo esta línea de buscar liderazgos, pero no liderazgos nada más en cuestiones de el quehacer diario o para sacar cosas o apagar bomberazos, no. Un liderazgo real, un liderazgo político, un liderazgo económico que nos lleve realmente a fortalecernos como país, fortalecernos como sociedad. Yo creo que en estas cuestiones y sobre todo para este objetivo se está en las líneas, se tiene muy claro hacia dónde queremos llegar, estamos trabajando, puede ser un poco lento, sí, pero ya tenemos propuesta, que era lo más importante y que no se veía. Todo el mundo decía, pues hay que hacer algo, pero ¿qué hacemos? Ahora ya creo que tenemos en la mesa muchas propuestas de cómo hacerlo y cómo ir mejorando. Sobre todo creo que esa es la línea. Mejoremos como ciudadanos, mejoremos como país, y eso nos llevará también a esa consolidación que necesitamos de instituciones. Muchas gracias, doctora. Maestra Almita, por favor. Sí, yo quisiera concluir con una frase del doctor Martínez Gullegoiri, que dice que nuestro Estado de Derecho es pobre, pues está basado en la imposición de la norma de la autoridad, cuando el Estado de Derecho lo que requiere es una actitud de voluntario acatamiento de las normas, no por sumisión, sino por interés en que el orden establecido por las normas se mantenga. Y con esto concluyo precisamente mencionando que es necesario que las y los servidores públicos de inicio pues tengan este voluntario acatamiento a las normas jurídicas, ¿no? No buscar esas lagunas de por dónde puedo yo enriquecerme, por dónde yo puedo hacer las cosas mucho más fáciles para mí, sino realmente trabajar por esta cultura de servicio, por esta cultura de legalidad. Y por supuesto esto nos va a llevar a la cultura de transparencia, y por supuesto de igual manera, como lo decía la doctora Fabiola, muy importante trabajar en esta solidez de las instituciones, y para esto se requiere precisamente de esta participación de la misma ciudadanía, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer que la sociedad, que el sector privado es muy importante precisamente para lograr todas estas metas, para lograr consolidar la paz, para lograr la consolidación de las instituciones sólidas, y por supuesto para el tema del combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Maestra Leticia, sí, por favor. Gracias. Definitivamente, hoy día estamos viendo un cambio histórico. Estamos viendo un cambio histórico en el gobierno de la República, en el gobierno del Estado. Como ya lo comentaba la doctora Fabiola, estamos teniendo ya gobiernos abiertos, y eso es importante. La garantía de la libertad de expresión es algo que hoy se está cuidando mucho. Hoy la sociedad ejerce plenamente, no simuladamente, plenamente su garantía
de expresión. Y eso es fundamental en un Estado de Derecho. También estamos viendo que ha habido en la técnica legislativa importantes avances y que todavía es conveniente seguir realizando. Todas para poder quitar del marco normativo todas aquellas disposiciones legales en las que esté contenida las facultades para las autoridades de aplicar la ley de manera optativa o discrecional, porque esto ha causado un gran perjuicio a la sociedad y a las mismas instituciones, porque al aplicar la justicia de manera discrecional optativa, entonces no generaba responsabilidad para los servidores públicos y eso desde luego generaba problemas de corrupción. Se han hecho muchos cambios significativos. Hoy hacer auditorías de manera selectiva en aquellas instituciones que con motivo de la pandemia pueden ser más vulnerables a corrupción o a ineficacia. El seguimiento a los 24 programas prioritarios del gobierno es muy interesante. A nivel estatal y federal también tenemos conferencias todos los días donde se nos informa todas las acciones que el gobierno va realizando. Tenemos más transparencia en la rendición de cuentas. Creo que todavía seguimos mucho por hacer, pero se han avanzado y se han llegado a logros significativos que desde luego hay una racionalidad económica, presupuestaria, precisamente para poder atender esos grupos más apremiantes que en este momento están requiriendo servicios públicos. Entonces han habido avances importantes. Desde luego el cambio no va a ser en estos siguientes años, va a durar muchos años, pero ha empezado los verdaderos cambios, así confiamos y tenemos que participar en ellos si queremos precisamente tener pues un cambio del paradigma de nuestro país como un país de progreso, realmente de progreso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas nuestras panelistas. Realmente se han tocado temas muy importantes y se han tocado las propuestas sobre las cuales estaremos observando el avance con mucha rigurosidad, porque eso implica también una participación ciudadana de las acciones que van realizando los gobiernos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y desde el ámbito académico también estaremos aportando la crítica, el análisis de estas políticas en la mesa del diseño, en la mesa de la implementación y en la evaluación de los resultados. Pues muchas gracias a nuestros panelistas. Con esta participación estamos concluyendo el panel del día de hoy, en el que abordamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas, panorama derivado de la pandemia COVID-19. Pues esperamos con esta participación aportar al ciclo de paneles Transformando Conciencias, escenarios colaborativos. A nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, agradecemos su presencia virtual en este panel, agradecemos la presencia de nuestros panelistas y estaremos viéndonos en la próxima emisión. Muchas gracias.